En medio de las arenas del antiguo Medio Oriente, se susurraban historias alrededor de fogatas, transmitidas de generación en generación, mucho antes de que se escribiera ningún libro. Los hombres miraron al cielo, y sin saber exactamente quién los escuchaba, clamaron pidiendo respuestas. Y, entre los muchos nombres utilizados para dirigirse a lo divino, hubo uno que apareció con fuerza singular: Yahvé. Lo curioso es que este nombre aparece en contextos anteriores a la fundación de la nación de Israel. Esto plantea una pregunta que pocos se atreven a explorar. ¿Yahvé ya era conocido, venerado e invocado mucho antes de que Israel existiera como pueblo? La respuesta es sencilla: sí. Hay pruebas contundentes, tanto bíblicas como históricas, de que Yahvé fue reconocido como una deidad activa, personal y poderosa por personas fuera del linaje israelita, mucho antes de que Moisés o los profetas alzaran sus voces en su nombre. Este descubrimiento cambia la forma en que entendemos el papel de Dios en la historia humana. Revela que la búsqueda de lo eterno no comenzó con una sola tribu, sino que cruzó épocas, pueblos y fronteras culturales. Este no es un Dios confinado a un territorio, sino una presencia que siempre se ha manifestado a todo aquel que la busca sinceramente. La cuestión del nombre de Dios tiene más peso de lo que podría parecer a primera vista. En la antigüedad, conocer el nombre de una deidad significaba tener algún tipo de acceso o relación con ella. Era más que una designación, era una puerta a un vínculo, una forma de revelar identidad, esencia y propósito. Entonces, cuando encontramos referencias al nombre Yahvé en textos tan remotos como los primeros capítulos del Génesis, algo dentro de la narrativa bíblica se expande. Ya no hablamos de un Dios que solo se reveló a Moisés en el desierto, sino de una presencia que acompaña a la humanidad desde mucho antes. La teología tradicional enseña que Dios siempre ha existido. La pregunta aquí es: ¿hasta qué punto ya se había dado a conocer? Cuando Moisés escucha la voz que sale de la zarza ardiente y pregunta cómo se llama aquel que lo envió, la respuesta es enigmática: Yo soy el que soy. La respuesta no solo afirma la existencia eterna, sino que también presenta un nombre que lleva en sí mismo una profundidad existencial y divina: Yahvé. Sin embargo, si prestamos atención al texto bíblico, notamos que este nombre no aparece allí por primera vez. Él ya está presente en el Génesis, siglos antes de que naciera Moisés. Este detalle muchas veces pasa desapercibido porque estamos acostumbrados a leer la narración bíblica como una secuencia lineal de revelaciones. Sin embargo, cuando se observa con atención, se da cuenta de que Yahvé fue invocado por personajes que precedieron a los patriarcas. En el capítulo 4 del Génesis, hay un momento en el que, después del nacimiento de Enós, hijo de Set, el texto afirma que fue entonces cuando los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. En el texto hebreo original, la palabra utilizada allí es IHWH, Iauwewe. ¿Cómo es posible esto si la revelación de este nombre, según la narración tradicional, llegaría mucho más tarde? Esta es una de las claves que abre el entendimiento a algo más grande. El conocimiento de Dios no se restringía a un linaje, una lengua o una cultura. El Creador estuvo presente desde el principio, respondiendo a voces sinceras, revelándose a corazones que lo buscaban aún sin comprender plenamente quién era Él. Lo más sorprendente es darse cuenta de cómo esta presencia divina, a pesar de ser venerada con diferentes nombres, tenía rasgos comunes en varias tradiciones antiguas. El monoteísmo, por ejemplo, es una idea que muchos imaginan que se originó exclusivamente entre los hebreos. Sin embargo, registros como los himnos a Atón en el antiguo Egipto o las referencias al Dios Altísimo entre los pueblos semíticos sugieren que la percepción de un único Dios creador no era completamente ajena fuera de la tradición israelita. Este punto no reduce la importancia de la revelación bíblica, sino que la amplía. Significa que Dios no esperó a que un pueblo específico comenzara a actuar.
se manifestaba allí donde había espacio para ser escuchado. A lo largo de las páginas de la historia, vemos surgir personas que, desde diferentes orígenes y contextos, desarrollaron una verdadera fe en algo más grande. No todos conocían el nombre, no todos tenían las palabras adecuadas, pero muchos reconocieron la misma presencia invisible que luego guiaría a Israel en el desierto. Es en este entrelazamiento de voces antiguas, gritos olvidados y nombres preservados que comenzamos a comprender la profundidad de lo que significa el nombre Yahvé. Un nombre que resuena no como creación de una cultura, sino como reflejo de una realidad mayor. Dios nunca estuvo ausente, incluso cuando los hombres todavía intentaban nombrarlo. Y el hecho de que este nombre aparezca en contextos anteriores a la historia de Israel no contradice la fe bíblica, sino que la fortalece. Indica que la alianza con un pueblo era parte de un plan más amplio, no su comienzo absoluto. Es posible entonces que la verdadera historia del nombre Yahvé no comience con Moisés, sino con los primeros pueblos que miraron al cielo y, sin saber exactamente lo que decían, invocaron al Creador. Porque donde hay una búsqueda honesta, hay lugar para la revelación. Y es a lo largo de este camino que el guión comienza a desplegarse entre voces antiguas y nombres sagrados, en un viaje que aún invita a quienes lo escuchan a preguntarse: ¿desde cuándo conocemos al Dios que se revela como Yahvé? El nombre Yahvé, que lleva consigo una identidad divina única, no apareció por primera vez en labios de Moisés junto a la zarza ardiente. Aunque ese momento se recuerda como la revelación formal del nombre al pueblo de Israel, los registros más antiguos de las Escrituras apuntan a algo anterior, algo que desafía la cronología tradicional. En el capítulo 4 del Génesis, mucho antes del surgimiento de Abraham o de la formación de las tribus de Israel, el texto afirma que los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. La palabra utilizada allí, en el hebreo original, es el tetragramaton IHWH, la forma registrada más antigua del nombre Yahweh. Este detalle no es casual. El capítulo 4 de Génesis describe los descendientes de Adán después de la muerte de Abel y el nacimiento de Set. En cierto momento nació Enós, y el relato bíblico registra que fue entonces cuando comenzó la invocación del nombre del Señor. Es importante resaltar que este evento ocurre, según estimaciones cronológicas bíblicas tradicionales, alrededor del tercer milenio antes de la era común. Es decir, más de 1000 años antes de que Moisés subiera al monte Sinaí. A lo largo de la tradición judía, comentaristas como los masoretas han conservado el uso del tetragramatón IHWH en los textos sagrados, reconociendo que su presencia se remonta a las narrativas más antiguas. Aunque los copistas posteriores evitaron pronunciar el nombre directamente, reemplazándolo con Adonai u otros títulos, el texto permaneció intacto en términos de su ortografía original. Esto muestra que el nombre Yahvé ya estaba inserto en las primeras estructuras de fe registradas en las Escrituras. Siguiendo la línea de tiempo bíblica, otro ejemplo sorprendente aparece en Génesis, capítulo 12. En este punto de la narración tenemos el llamado de Abraham, entonces conocido como Abram, quien al llegar a la tierra de Canaán construye un altar e invoca nuevamente el nombre del Señor. Una vez más, el texto hebreo utiliza el tetragramatón, reforzando la continuidad del uso del nombre Yahvé por personajes que vivieron mucho antes de la alianza establecida con Moisés. Lo que hace que estos datos sean tan significativos es el contexto en el que se encontraba Abraham. Había abandonado Harán, una ciudad de Mesopotamia, alrededor del siglo XIX a.C., impulsado por la promesa de que sería el padre de una gran nación. Al llegar a Canaán, su primera acción registrada es construir un altar e invocar a Yahvé, no un nombre nuevo, ni una deidad recién descubierta, sino un nombre familiar y venerado cuya presencia fue reconocida. Esto apunta a una tradición anterior, heredada, quizás transmitida oralmente, pero ya existente.
Tras una lectura cuidadosa de la estructura narrativa de los primeros capítulos del Génesis, resulta evidente que Yahvé no fue presentado abruptamente. Su mención es recurrente, asociada a la creación, la relación con los primeros seres humanos y la guía de las generaciones posteriores. No se trata de un concepto teológico insertado tardíamente, sino de una identidad divina arraigada en los primeros registros de la fe bíblica. Aunque con el tiempo se desarrolló una comprensión completa de quién era Yahvé, su presencia como figura central ya estaba establecida. Esta observación plantea una posibilidad interesante. El conocimiento del nombre Yahvé puede haber sido transmitido a través de linajes espirituales que resistieron la corrupción generalizada del mundo antiguo. En un escenario donde la idolatría crecía y se configuraban dioses regionales, todavía había hombres y mujeres que conservaban el conocimiento de un Dios único, personal y eterno. Esto explica por qué figuras como Abraham, incluso fuera del entorno israelita institucionalizado, estaban familiarizados con este nombre. No estaba descubriendo a Yahvé, sino redescubriendo un nombre que probablemente formaba parte de su herencia espiritual. En el contexto histórico del antiguo Cercano Oriente, donde las deidades locales recibían nombres vinculados a funciones naturales, tribales o territoriales, destaca el nombre de Yahvé. No estaba asociado con el sol, la lluvia, la fertilidad o la guerra, como era común en los panteones mesopotámicos o cananeos. Yahvé era un nombre que hablaba de la existencia en sí misma, de un ser absoluto, presente antes de todo y más allá de todo. Este aspecto lo separa de otras deidades y da a la tradición bíblica una profunda originalidad. La de un Dios que no depende de la creación para existir, sino que es su fuente. Los estudios lingüísticos refuerzan esta idea. El nombre Yahvé generalmente se asocia con el verbo hebreo hayá, que significa ser o existir. Esto respalda el significado dado en Éxodo: yo soy el que soy. Pero si esta comprensión ya estaba presente en las épocas patriarcales, entonces la revelación a Moisés fue menos una introducción y más una confirmación. Un poderoso recordatorio de algo que ya se estaba susurrando en generaciones anteriores. Ante esta evidencia, es posible afirmar que el uso del nombre Yahvé ante Moisés no fue un error de anacronismo literario, sino más bien un testimonio de la continuidad de la revelación. Yahvé se manifestó desde el principio de la humanidad, aunque muchos se habían alejado. El surgimiento de la nación de Israel, entonces, no marca el punto de partida del verdadero culto, sino más bien el establecimiento de una alianza visible con un pueblo que, en ese momento de la historia, estaba listo para llevar ese nombre entre las naciones. Esta comprensión transforma la forma en que leemos las Escrituras. En lugar de una estrecha línea de revelación, vemos una red más amplia, donde Yahvé siempre ha estado presente. La historia de su adoración no comienza en una montaña con tablas de piedra, sino en altares antiguos, en voces que clamaban en el silencio y en corazones que buscaban, aún sin conocer todos los detalles, al que es, al que fue y al que siempre será. Al observar el surgimiento del nombre Yahvé en tiempos mucho anteriores al Sinaí, aparece en las Escrituras un personaje misterioso que rompe por completo con la idea de que la revelación del Dios verdadero se circunscribía a un linaje específico. Este personaje es Melquisedec. Poco se dice de él, pero lo suficiente como para provocar profundas reflexiones sobre el alcance de la acción divina fuera de las fronteras de Israel. La única mención directa de Melquisedec en el libro del Génesis aparece en el capítulo 14. En ese momento, Abraham, incluso antes de recibir el nombre de Abraham, regresa de una batalla contra reyes del este. Había rescatado a su sobrino Lot y recuperado los bienes saqueados de la ciudad de Sodoma. Al regresar, es sorprendido por una figura inusual, un rey que también desempeña una función espiritual. Melquisedec es presentado como gobernante de Salem, ciudad identificada por muchos eruditos
como la antigua Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo. Le trae pan y vino, bendice a Abraham en el nombre de este Dios, y en respuesta, Abraham le da la 10ª parte de todo lo que había conquistado. Este episodio, aunque breve, está lleno de implicaciones teológicas. Primero, la identidad del Dios que representa a Melquisedec se revela mediante la expresión Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, título que en hebreo es el Elión. Esta designación no es casual. Entre los pueblos del creciente fértil era común el uso de títulos elevados para referirse a deidades supremas. Sin embargo, la forma en que Melquisedec se relaciona con este Dios y cómo Abraham responde a su bendición indican que no estamos ante un culto extraño que sea irreconciliable con la fe bíblica. Por el contrario, existe una clara continuidad entre el Dios de Melquisedec y el Dios de Abraham. Reconocen al mismo Ser Supremo. Otro detalle significativo es que Melquisedec aparece sin genealogía. No se menciona a sus padres ni a su linaje. Esto es poco común en la literatura del Antiguo Testamento, donde la descendencia era una forma importante de validación espiritual y social. La falta de antecedentes sugiere que Melquisedec está siendo presentado como alguien que representa una autoridad espiritual independiente de las estructuras patriarcales o levíticas que se establecerían más tarde. Más adelante, en el libro de Hebreos, se destaca esta característica. El autor de la epístola dedica parte del capítulo 7 a la figura de Melquisedec, asociándolo directamente con Cristo. Lo describe como alguien sin padre, sin madre, sin principio ni fin, comparable al Hijo de Dios. La asociación no afirma que Melquisedec era Cristo, sino que su función sacerdotal anticipaba un modelo eterno y superior, ajeno al linaje sacerdotal de Leví. Representa un tipo de sacerdocio universal y eterno, no limitado por futuras instituciones religiosas. Esta conexión arroja luz sobre cómo Dios se reveló ante la ley. Melquisedec no era israelita, ni formaba parte de ninguna tribu asociada con la religión mosaica. Aún así, sirvió al Dios verdadero y actuó como mediador espiritual. Esto muestra que la acción divina no estuvo contenida por fronteras étnicas o religiosas. Yahvé, aunque llamado aquí con otro título, ya estaba presente en ciudades fuera de la historia de Israel, siendo reconocido y adorado por líderes que vivían según su voluntad, incluso sin el respaldo de la ley ni las promesas hechas a Abraham. Además, el gesto de Abraham al entregar los diezmos a Melquisedec es de profundo significado. Reconoce en ese sacerdote una autoridad superior. Esto sucede antes de la formación de la nación, antes de las tribus y antes de la codificación de las normas religiosas. Abraham, considerado el padre de la fe, se somete espiritualmente a la bendición de un hombre que representa la presencia de Dios en una ciudad extranjera. Por lo tanto, la narración sugiere que la presencia de Yahvé nunca estuvo restringida a lo que más tarde sería el pueblo de Israel. Se estaba manifestando entre hombres justos, en lugares inverosímiles. Es importante resaltar que el nombre de la ciudad donde reinó Melquisedec, Salem, está relacionado con la palabra Shalom, que significa paz. El hecho de que el sacerdote del Dios Altísimo gobierne un lugar vinculado a la paz refuerza la idea de que su autoridad se basaba en valores compatibles con el carácter divino: justicia, armonía y reverencia al Creador. No se trata de una figura folclórica ni simbólica, sino de un ejemplo concreto de que la relación con Dios era posible fuera del ámbito que se formalizaría con Israel. Al observar más de cerca esta narrativa, se hace evidente que Dios no esperó el surgimiento de una estructura religiosa para comenzar a actuar en el mundo. Ya operaba a través de figuras como Melquisedec, anticipando realidades espirituales que solo se entenderían plenamente siglos después. La fe que se expresa a través de este misterioso sacerdote es una demostración de que el conocimiento de Dios no era privilegio de un grupo exclusivo,
sino parte de una revelación amplia y progresiva, accesible a quienes vivían con rectitud y temor. Esta comprensión no solo amplía la percepción del alcance de Yahvé en la historia, sino que también establece un patrón teológico que luego resurge en la figura de Jesús, cuya misión trasciende igualmente las fronteras tribales, culturales y religiosas. La presencia de Melquisedec en las Escrituras funciona así como un recordatorio de que el verdadero sacerdocio no es una función heredada por sangre, sino reconocida por la comunión con el Dios eterno, que siempre habló a quienes lo buscaban sinceramente, incluso cuando el mundo aún no sabía cómo llamarlo. La presencia de Melquisedec demuestra que la relación con el Dios verdadero no se limitó a los descendientes de Abraham. Esta percepción se vuelve aún más evidente al observar otras figuras bíblicas que, a pesar de estar fuera del linaje israelita, demuestran conocimiento directo y reverencia por el Dios conocido como Yahvé. Entre estos personajes, dos destacan por la claridad con la que interactúan con lo divino: Jetro, suegro de Moisés, y Job, protagonista de una de las obras más antiguas y enigmáticas de la Escritura. Jetro es presentado en el libro del Éxodo como un sacerdote en Madián, una tierra al sur de Canaán, habitada por un pueblo nómada que tenía sus propias tradiciones religiosas. Aparece en la narración en un momento crítico de la vida de Moisés. Después de huir de Egipto por matar a un egipcio, Moisés encuentra refugio entre los madianitas. Se casa con una de las hijas de Jetro y pasa años como pastor bajo su guía. Es significativo que, incluso antes del llamado divino en el monte Horeb, Moisés vivía bajo la tutela espiritual de un sacerdote que ya servía al Dios verdadero. Al analizar el encuentro posterior entre Jetro y Moisés, después de la liberación del pueblo hebreo de Egipto, es posible ver que Jetro reconoce explícitamente la acción de Yahvé. Al oír el relato de las maravillas realizadas a favor de los israelitas, exalta el nombre del Señor y declara que Yahvé es mayor que todos los dioses. Además, ofrece sacrificios y participa en un banquete con los ancianos de Israel, gesto que no estaría permitido si representara un culto pagano. El texto bíblico no presenta resistencia a la presencia de Jetro. Al contrario, su figura es recibida con respeto y valorada su sabiduría, hasta el punto de aconsejar a Moisés en la organización del pueblo, sugiriendo la creación de líderes auxiliares para juzgar cuestiones menores. Esta aceptación demuestra que Jetro no solo conocía el nombre de Yahvé, sino que ya había cultivado una relación con él antes de la entrega de la ley en el Sinaí. Su autoridad espiritual fue reconocida incluso sin una conexión sanguínea con Israel. Es posible que los madianitas, descendientes de Madián, hijo de Abraham y Keturá, conservaran el conocimiento sobre el Dios verdadero a lo largo de generaciones, incluso en medio de la influencia de otros cultos regionales. Esta hipótesis, aunque no confirmada explícitamente, ayuda a comprender cómo Jetro pudo ejercer un sacerdocio legítimo ante el Creador. Mientras Jetro representa la figura del sacerdote que vivió en tiempos paralelos al inicio de la historia de Israel como nación, Job nos transporta a una época aún más lejana, en una región fuera de los límites geográficos tradicionales de la narrativa hebrea. El libro de Job no indica con precisión cuándo ocurrieron los acontecimientos descritos, pero varios estudiosos señalan una fecha muy temprana, posiblemente entre los siglos XIX y XVI antes de la Era Común. Su lugar de origen, la tierra de Uz, estaba situada al este del territorio de Canaán, probablemente en regiones cercanas a Arabia o Edom. Lo que llama la atención sobre la historia de Job es la profundidad teológica que expresa. Incluso sin ser parte del pueblo elegido, demuestra una mayor comprensión de la justicia divina, la soberanía de Dios y la fragilidad humana frente al sufrimiento. En varias ocasiones se refiere al Señor con el nombre de Yahvé, lo que refuerza su conexión con el mismo Dios revelado más tarde a Moisés. Aún más sorprendente es el hecho de que esta relación con lo divino
se da en un contexto de dolor, pérdida y silencio, lo que muestra una fe no basada en recompensas inmediatas, sino en convicciones profundas. Job no está solo en su búsqueda de respuestas. Sus amigos no israelitas también discuten temas como la culpa, la misericordia y el arrepentimiento, lo que demuestra que las ideas sobre el carácter de Dios circulaban fuera de los círculos israelitas. La teología presentada en el libro es rica, cuestionadora y densa, algo que difícilmente se habría desarrollado en un vacío espiritual. La experiencia de Job revela que, en la antigüedad, incluso fuera de la estructura levítica, ya existían comunidades donde Dios era conocido, invocado y respetado. Es importante señalar que el libro no presenta a Job como alguien que descubre a Dios a lo largo de la narración. Desde el principio, se le describe como irreprochable, recto y temeroso del Señor. Su relación con el Creador se establece ante las calamidades que enfrenta, lo que refuerza la idea de que su espiritualidad no es circunstancial, sino resultado de una trayectoria personal y consolidada. Job ofrece sacrificios, ora por sus hijos e intercede por sus amigos. Entiende, incluso sin el respaldo de una revelación escrita, que la relación con Dios requiere reverencia, integridad y confianza. El testimonio de Job también apunta al conocimiento profético. En cierto momento de su angustia, declara que sabe que su Redentor vive y que al final resucitará sobre la tierra. Esta afirmación revela una visión que va más allá de los límites de su generación y anticipa conceptos que se revelarían siglos después. Incluso rodeado de dudas y contradicciones, mantiene viva la esperanza en un Dios personal, justo y redentor. Tanto Jetro como Job nos muestran que el conocimiento de Yahweh no estaba restringido a un solo pueblo o región. Dios habló a aquellos que estaban dispuestos a escuchar, incluso en las sombras de la historia, lejos de los grandes acontecimientos y de los hitos religiosos institucionales. Estas cifras refuerzan que la presencia de Dios se manifestaba entre quienes cultivaban el temor, la rectitud y la búsqueda sincera, aunque no tuvieran el linaje ni los símbolos del pueblo elegido. La presencia de Jetro y Job en las Escrituras ya amplía la visión del alcance de la revelación divina mucho antes de que se consolidara la estructura religiosa de Israel. Pero hay un personaje cuya historia aporta aún más complejidad a este panorama. Su nombre es Balaam, un vidente extranjero cuya interacción con el Dios de Israel es directa, constante y, en cierto modo, desconcertante. Su papel, aunque rodeado de controversia, ofrece algunas de las pruebas más claras de que la voz de Yahvé resonó más allá de las fronteras del pueblo hebreo. El escenario en el que aparece Balaam se describe en el libro de Números. Israel ya había salido de Egipto y avanzaba hacia la tierra prometida. Durante este viaje, el acercamiento del pueblo causó temor entre las naciones vecinas. El rey de Moab, Balac, al sentirse amenazado, decide buscar ayuda espiritual para debilitar a los israelitas. Envía mensajeros a encontrarse con Balaam, un hombre conocido por su don de bendecir y maldecir eficazmente. El detalle curioso es que Balaam vivía en Petor, una ciudad a orillas del río Éufrates, ubicada en una región que corresponde a la actual Siria o el norte de Irak, alejada del territorio israelí. Al recibir a los emisarios, Balaam no toma una decisión inmediata. En lugar de eso, consulta al Señor. El texto informa que Dios vino a Balaam y le habló. Esta expresión se usa en otras partes de las Escrituras cuando se describe la comunicación con profetas como Samuel o Elías. No hay indicios de que Balaam estuviera alucinando o comunicándose con un Dios extraño. El lenguaje utilizado muestra que reconocía la voz de Yahvé y estaba acostumbrado a oírla. La sorpresa del lector moderno surge, entonces, al darse cuenta de que un hombre fuera del pueblo del pacto recibió instrucciones directas del mismo Dios que guió a Moisés.
El diálogo entre Balaam y Yahvé se repite en varias ocasiones. Dios le ordena que no maldiga a Israel, ya que ese pueblo había sido bendecido. Balaam, incluso cuando se enfrenta a promesas de recompensa y prestigio, obedece el orden divino. Cuando finalmente parte hacia Moab, se le advierte nuevamente que solo puede decir lo que el Señor le permita. El contenido de los mensajes que Balaam pronuncia es revelador. En lugar de lanzar maldiciones, pronuncia bendiciones sobre Israel, exaltando el poder de Yahvé, reconociendo su singularidad entre los dioses e incluso ofreciendo una visión mesiánica al afirmar que una estrella surgirá de Jacob. Este episodio revela que la influencia de Yahvé no se limitó a la geografía o el linaje. Se comunicaba con quien quería, incluidos aquellos que no estaban formalmente vinculados a la historia de Israel. Balaam, aunque no fue un modelo de fidelidad, funcionó como un canal de comunicación legítimo. Esto refuerza la idea de que la relación con el Creador trasciende las estructuras religiosas y es accesible a cualquiera que desee escucharlo, aunque las razones no sean del todo puras. La complejidad de la figura de Balaam reside también en su ambigüedad moral. Aunque en ciertos momentos obedece a la voz divina, luego es recordado negativamente en otros textos. El libro de Números sugiere que indujo a los moabitas a seducir a los israelitas hacia la idolatría. El Nuevo Testamento retoma esta acusación, denunciando su avaricia y su falta de integridad. Sin embargo, incluso con estos defectos, el hecho permanece. Dios decidió hablar con él. La revelación no estuvo condicionada a la perfección, sino a la soberanía divina. Esta realidad arroja luz sobre un principio que impregna todo el relato bíblico. Dios se revela cuando y como quiere, independientemente de las categorías humanas. No está sujeto a instituciones y su voz puede llegar incluso a aquellos que están en curso de colisión con sus propósitos. La historia de Balaam deconstruye la idea de que el contacto con lo divino está restringido a ambientes considerados puros o sagrados. Por el contrario, muestra que la verdad puede surgir en medio del conflicto, el interés propio y la tensión entre el deseo humano y la voluntad de Dios. Un detalle relevante de la historia es que Balaam, contrario a lo que muchos esperarían de alguien fuera de la fe israelita, conoce el nombre Yahvé y lo usa cuando habla con el rey Balac. No recurre a títulos genéricos ni a otros dioses regionales. Su vocabulario y postura indican que reconocía no solo a un ser superior, sino al Dios mismo que guiaba a Israel. El uso del nombre sagrado no se trata como usurpación o blasfemia, sino como evidencia de que este nombre ya era conocido, temido y respetado en regiones mucho más allá de las fronteras de Canaán. Aún más intrigante es el contenido de las profecías que pronuncia Balaam. En uno de ellos afirma que ve, pero no de cerca, contempla, pero no inmediatamente, y luego anuncia la venida de una estrella y un cetro que surgirán de Israel. Muchos intérpretes consideran que esta declaración es una referencia profética a la venida de un rey mesiánico. El hecho de que esta visión provenga de alguien ajeno al pueblo prometido refuerza la idea de que la esperanza mesiánica ya se estaba sembrando entre las naciones. Dios estaba revelando partes de su plan a diversos individuos, dispersos geográficamente y desconectados de la línea oficial de revelación escrita. La trayectoria de Balaam, por tanto, no es solo la de un hombre que escuchó a Dios. Es la historia de cómo la revelación podría llegar a los más improbables, incluso en contextos hostiles. Yahweh habló más allá de los límites conocidos, e incluso cuando sus palabras fueron pronunciadas por labios inconsistentes, su propósito prevaleció. No fue la reputación del mensajero lo que validó el mensaje, sino la fidelidad del Dios que habló. La forma en que Balaam se convierte en portavoz de las declaraciones divinas, incluso sin estar alineado con el propósito espiritual del pueblo de Israel, amplía significativamente la comprensión del alcance de la voz de Dios en el mundo antiguo.
No fue un ejemplo de justicia, ni un símbolo de alianza, pero aún así tuvo acceso a verdades que sobrepasaron su tiempo. Esto nos obliga a revisar la idea de que la relación con Yahvé se limitaba a una nación específica. Por el contrario, la revelación parece haber surgido con distinta intensidad en diferentes rincones de la tierra, alcanzando a figuras que vivieron al margen del relato bíblico principal. Este patrón no se limita a Balaam. Cuando se observa atentamente la estructura de las Escrituras, desde el Génesis hasta los libros proféticos, es posible percibir una línea coherente que señala la acción de Yahvé entre los diferentes pueblos. En varios pasajes, Dios interactúa con reyes extranjeros, anuncia juicios sobre las naciones gentiles e incluso establece principios morales universales aplicables fuera del contexto de Israel. Lo que emerge a lo largo de estos registros es la imagen de un creador que se comunica con toda la humanidad, no con exclusividad étnica o geográfica. Esta perspectiva se alinea con lo declarado por Pablo en su carta a los Romanos, donde declara que lo que se puede conocer de Dios es manifiesto entre todos. La creación, sus atributos invisibles, han sido claramente percibidos a través de las cosas creadas. El mensaje es simple. Dios siempre ha sido accesible y su presencia nunca se ha limitado a las fronteras de una religión institucional. Los signos de su existencia, de su justicia y de su gloria siempre han estado difundidos entre el pueblo. Esta comprensión transforma nuestra lectura de la historia sagrada misma. El pacto con Abraham, la entrega de la ley a Moisés y el establecimiento del sacerdocio levítico. Todos estos hitos son reales, profundos y necesarios, pero no representan el comienzo absoluto de la actividad de Dios en la tierra. Son, de hecho, formas de organización de una revelación que ya estaba en marcha, consolidando un pueblo para servir de canal entre lo divino y las naciones. La elección de Israel no fue un privilegio aislado, sino una misión con un objetivo global. La universalidad de Yahvé también se manifiesta en la forma en que responde a todos los que lo buscan sinceramente. Desde las primeras generaciones, antes de la formación de cualquier tradición escrita, hay evidencia de que la gente invocaba el nombre del Señor, movidos por una fe genuina. Estas manifestaciones de espiritualidad no estaban vinculadas a templos, tribus o leyes. Eran respuestas humanas al llamado silencioso de un Dios que se revelaba a quienes lo deseaban. Esta realidad tiene poderosas implicaciones para el presente. Disipa la idea de que la verdadera espiritualidad solo pertenece a un grupo con acceso a textos sagrados o tradiciones específicas. Por el contrario, enseña que el Creador está más interesado en la disposición del corazón que en la posición cultural. Personas en diferentes regiones, épocas y contextos han experimentado encuentros con lo divino, aunque con vocabularios, rituales o comprensiones parciales. Lo que une todas estas experiencias es la respuesta a un llamado que resuena en toda la creación. Al reconocer esta línea de continuidad, nos damos cuenta de que figuras como Job, Jetro, Melquisedec y Balaam son testigos de este proceso histórico. Cada uno, a su manera, confirma que la relación con Dios no depende de una herencia de sangre, sino de una apertura interior. No representan excepciones ni ejemplos de una verdad mayor. Yahvé se deja encontrar allí donde hay búsqueda auténtica, incluso si el buscador no se encuentra dentro de la estructura religiosa formalizada por Israel. Este patrón de revelación amplia también explica por qué muchos pueblos antiguos desarrollaron, aunque de manera fragmentada, nociones de justicia, sacrificio, eternidad y redención. Estas intuiciones no surgen por casualidad. Son huellas del diálogo que Dios mantuvo con la humanidad a lo largo de los tiempos. Cuando observamos civilizaciones como la egipcia, la mesopotámica o la persa, notamos elementos de trascendencia que apuntan a algo más allá de lo visible. Incluso si no lograron una teología completa, estas personas expresaron, a su manera,
el deseo de reconectarse con algo más grande. El nombre Yahvé, en este contexto, aparece como un punto de convergencia. No es solo una etiqueta entre muchas, sino la expresión de una identidad divina que lleva dentro de sí una esencia de eternidad, presencia y acción continua. Cuando este nombre aparece en la narración del Génesis o en labios de profetas como Elías e Isaías, lleva el peso de siglos de interacción divina con la humanidad. No es un nombre nuevo, sino un nombre redescubierto, una vieja llave que abre puertas antiguas. Reconocer las acciones de Yahvé entre los pueblos antiguos nos ayuda a ver que la fe no es una invención cultural, sino una respuesta humana a lo divino. Puede formalizarse a través de doctrinas y estructuras, pero su esencia es anterior a cualquier sistema. Dios ya habló antes de la primera tabla de piedra, antes del primer templo y antes del primer salmo. Y sigue hablando, no solo entre quienes lo conocen por su nombre, sino también entre quienes lo sienten en su conciencia, en su creación, en la búsqueda silenciosa de sentido y verdad. Esta visión más amplia rescata la dignidad espiritual de personas olvidadas por la narrativa tradicional. Nos recuerda que Dios no estuvo ausente mientras se formaban naciones, los reyes ascendían al poder o los imperios se desmoronaban. Él siempre estuvo ahí, ofreciendo orientación a cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. E incluso, cuando los hombres lo ignoraron, su llamado persistió. Porque el propósito de Yahweh siempre ha sido mayor que una cultura o un territorio. Él sigue siendo quien se deja conocer por todos los que lo buscan sinceramente. No se puede ignorar la amplitud con la que Yahvé se manifiesta en las páginas de la Escritura. La sucesión de testimonios procedentes de tierras lejanas, personajes no israelitas y culturas paralelas a la tradición hebrea revela algo que va más allá de la religión formal, la presencia de un Dios que se dio a conocer incluso antes de la formalización de cualquier sistema de creencias. Cada ejemplo acompañó esta trayectoria, desde los gritos registrados en el Génesis hasta los oráculos proclamados por Balaam, señalando a un creador que nunca estuvo en silencio ni ausente de la historia humana. Esta observación no reduce la importancia del papel de Israel como pueblo elegido. Al contrario, amplía el alcance de su misión. La alianza hecha con Abraham, la entrega de la ley en el Sinaí y el llamado profético que abarcó siglos tienen como telón de fondo el deseo divino de llegar a todas las naciones. Lo que vemos entonces es un proceso continuo. Dios organiza, guía y convoca a un pueblo, no para monopolizar la revelación, sino para convertirse en luz entre otros. Este proceso no comenzó con Moisés ni con los profetas. Ya se podían discernir sus raíces en hombres que no poseían las promesas, pero mantenían la reverencia. Hombres como Job, que incluso fuera de la línea directa de la promesa, poseían un profundo discernimiento espiritual. Sacerdotes como Melquisedec, como representantes legítimos del Dios verdadero. Líderes como Jetro, cuya fe fue reconocida sin reservas. Profetas como Balaam, que incluso bajo motivaciones dudosas, escucharon y transmitieron palabras que marcaron generaciones. Todas ellas son piezas que conforman el mosaico más amplio de la acción divina entre los pueblos. Esta narrativa nos invita a mirar la espiritualidad desde una nueva perspectiva. En lugar de imaginar que la verdad espiritual está confinada a ciertos lugares, estructuras o fórmulas, tenemos el desafío de reconocer que puede surgir en lugares inesperados, en voces poco recordadas y en experiencias que no encajan fácilmente en nuestros modelos. La historia de Yahvé es más vasta que la memoria de un pueblo. Ella es el hilo invisible que entrelaza las búsquedas humanas más antiguas con la revelación más profunda. Donde había un corazón sincero, también existía la posibilidad de una respuesta divina. En muchos momentos, este reconocimiento fue sofocado por sistemas religiosos que confundían autoridad con exclusividad. Pero Dios mismo, a lo largo de las Escrituras,
demuestra que Él mismo siempre ha estado más allá de las limitaciones culturales e institucionales. El criterio que utiliza no es la filiación sanguínea, sino la disposición interior. Se hizo oír por pastores en regiones olvidadas, reyes en tronos distantes, mujeres en tiendas de campaña y extraños en caminos oscuros. En cada rincón de la historia se puede rastrear su presencia. Esta percepción cambia la manera de interpretar el camino de la fe. No se limita a fórmulas, sino que se abre a la escucha. La pregunta no es quién puede encontrar a Dios, sino quién está dispuesto a responder cuando Él se revela. Y la revelación, como hemos visto, no respeta las fronteras trazadas por los hombres. Atraviesa lenguas, culturas e historias de vida, buscando espacio en conciencias que aún no han sido moldeadas por dogmas, pero que reconocen instintivamente el eco de la verdad. Frente a esto, la responsabilidad espiritual se transforma. Saber que Yahvé se reveló incluso antes de la fundación de Israel y que continúa revelándose a quienes lo buscan sinceramente, elimina cualquier pretensión de superioridad religiosa. En lugar de construir muros, esta comprensión invita a construir puentes. Nos lleva a valorar experiencias de fe que tal vez no compartan nuestras referencias, pero que llevan la marca de un Dios que siempre ha hablado y que todavía habla. El nombre Yahvé, que en hebreo se refiere a la existencia absoluta, sigue siendo un símbolo de esta presencia continua. No es una invención de una época ni un título creado por la tradición. Es la firma de un ser que se presenta como fuente de todo lo que vive. Cuando Abraham, Moisés, Job o un profeta improbable en tierras extranjeras invocan este nombre, lo que se reconoce allí no es solo un sonido, sino una presencia. Una identidad que abarca siglos y se manifiesta con la misma fuerza entre tiendas nómadas y palacios paganos. Este panorama revela que la verdadera espiritualidad no está en poseer un nombre, sino en responder al llamado que ese nombre representa. Yahweh siempre ha sido el Dios que se acerca. Su historia no comienza con un pueblo ni termina con una tradición. Continúa a través de quienes escuchan y responden. Y esta continuidad no depende de pertenecer a un grupo, sino de abrir el corazón a la verdad. Al final del día, no se trata de dónde nació alguien o qué heredó. La pregunta más profunda es si el corazón está dispuesto a reconocer una voz que siempre ha estado ahí. La historia de Yahweh no es propiedad exclusiva de quienes la heredaron, sino una ofrenda viva para todos los que eligen caminar hacia aquel que siempre ha estado llamando. Incluso en los pliegues más olvidados de la historia, Él siempre estuvo ahí esperando una respuesta.